El sudario de Turín está a punto de ser examinado de una manera que nunca se había hecho antes. Lo más famoso sobre el sudario ahora es que es un falso medieval, y no la tela de entierro de Cristo, como han creído millones de personas. Ese fue el veredicto de una prueba de carbono 14 realizada exactamente hace 20 años. Pero la fuerza irresistible de la ciencia parece haberse encontrado con un objeto inamovible. Han aparecido nuevas evidencias que contradicen los resultados de la prueba de carbono 14. Entonces, ¿por qué esta imagen de un hombre desnudo y golpeado no se rinde y muere? Hay una muy buena razón. Nadie ha podido averiguar cómo lo hizo el falsificador. Nadie, a pesar de muchos intentos, ha podido producir una imagen con las mismas características físicas. Es un misterio. Y en este vacío ha surgido una nueva pregunta, y para muchos, impensable. No es, después de todo, el sudario el que podría estar en falta, sino la prueba de carbono 14 aplicada a él. En el 20 aniversario de esa prueba, físicos están preparando una nueva prueba de carbono 14. Mostrará si la prueba original de carbono 14 pudo haber mentido. Así que, ¿cuál es la nueva evidencia relacionada con el sudario de Turín? Y podría resucitar el sudario como la reliquia más poderosa del cristianismo. Estoy emprendiendo un viaje que abarcará 3 continentes y me llevará al mismo corazón de la historia cristiana y a las personas que han examinado de cerca el sudario. Turín se encuentra en la llanura al pie de los Alpes en el norte de Italia. Este es el hogar del sudario, la Catedral de San Juan Bautista. Bueno, este es un momento bastante especial para mí. Mi primer conocimiento del sudario llegó cuando estaba en la escuela, en los años 80. Muchas investigaciones nuevas parecían ofrecer la perspectiva de que, de hecho, era la reliquia más importante en la cristiandad. La última vez que se mostró el sudario fue en 2000, y no se espera que se vea de nuevo hasta 2010, como muy pronto. Los visitantes tienen que conformarse con ver su caja a prueba de fuego. Pero ya hay una sorpresa en camino. Algo extraordinario acaba de suceder. Me ha llegado una noticia del secretario del cardenal. El cardenal ha accedido a que se levante su velo para nosotros. En esta capilla lateral, las ventanas están siendo cubiertas y se están midiendo cuidadosamente la humedad y la temperatura. Bajo un considerable secreto, esta sala se está preparando para que nuestros equipos de cámara puedan filmar el sudario por primera vez en alta definición. Mientras se llevan a cabo los preparativos, quiero entender las características clave del sudario. Lo primero que te llama la atención es que, desde la prueba de carbono 14, la Iglesia no hace afirmaciones sobre su autenticidad, pero sí mantiene su importancia como objeto de devoción. Detrás de ese vidrio y bajo esa cubierta se encuentra la mejor ingeniería italiana, diseñada para mantenerlo a salvo y en una atmósfera de gas inerte, monitoreado, minuto a minuto. El profesor Bruno Barberis es el curador del museo dedicado al sudario. Y una visita al museo comienza, con una película. Una reveladora intriga es que a lo largo de su historia, el sudario ha sido exhibido a menudo en público. Puede parecer un detalle trivial, pero podría ser importante para la investigación. Podría haberse contaminado el sudario de alguna manera y distorsionar así su verdadera edad.
Otro detalle relevante es que los artistas han intentado imaginar cómo debió estar envuelto el paño alrededor del cuerpo para crear la imagen del frente y la espalda. La respuesta podría arrojar luz sobre la edad del paño. En 1532, un fuego derritió la caja de metal en la que se guardaba el sudario y dejó atrás un patrón geométrico de quemaduras. Milagrosamente, la imagen se preservó intacta. Y finalmente, una información que va al corazón del debate sobre la edad del sudario. Todo lo que podemos saber con certeza es que, antes de Turín, el sudario solo se puede rastrear de manera confiable hasta el pueblo de Lire en Francia, donde estaba en posesión de este hombre, Geoffrey de Charnay, quien lo exhibió por primera vez en 1360. Esa fecha es muy significativa, porque el carbono 14 data el sudario en 1325, más o menos 65 años. Todo parece encajar. Mi primera impresión del sudario, entonces, es que, a simple vista, tendría sentido descartarlo como una falsificación medieval. Pero, como estoy a punto de descubrir, hay mucho más en esta tela de lo que parece a simple vista. Ha llegado el día de la filmación. Estas serán las primeras imágenes movimiento en alta definición que se hayan tomado. Estamos girando. Estamos terminando. Para protegerlo, solo se utiliza la cantidad mínima de luz. Me tomó un tiempo identificar todo, pero luego se volvió bastante claro, yaciendo entre los parches geométricos del fuego, la imagen del frente y la espalda del cuerpo de un hombre, con lo que parecen ser marcas de azotes y las heridas muy específicas de una crucifixión. La tela en sí mide aproximadamente 4 metros de lino, con trazas de algodón. Tiene un distintivo tejido de espiga y las marcas de quemaduras del incendio de 1532. Estos muestran que alguna vez estuvo doblado en 48, y otro curioso conjunto de cicatrices en forma de L muestra que en algún momento también debió haber estado doblado en 4. Estas observaciones podrían ser importantes. Esta es la imagen que el sudario revela a simple vista. Pero con la ayuda de un poco de tecnología, el ojo puede ver más. Primero, al eliminar el color y luego invertir la luz y la sombra, creamos un negativo de la imagen. La fotografía capturó esto por primera vez hace un siglo, pero hoy se puede hacer con solo presionar un botón. Esta es una imagen más clara de la figura en la tela. Esta es la verdadera imagen positiva. Es la imagen en la tela la que de hecho es un negativo. Esta es la cámara que reveló al mundo una imagen mucho más clara del sudario. En su forma negativa, el sudario era de alguna manera más reconocible y fácil de discernir. Y lo que es más, la fotografía significó que la imagen del sudario pudiera viajar lejos y ancho, y el interés en él comenzó a crecer en todo el mundo. Para los creyentes, el atractivo era irresistible. El sudario parecía ofrecer la promesa de un contacto tangible con Cristo mismo en el momento crítico de su sufrimiento en la cruz. Y aquí estaban los identificadores clave: heridas de la lanza en el costado y la corona de espinas. Pero el carbono 14 acabó con esa esperanza y muchos corazones religiosos se rompieron.
Un par de generaciones han crecido desde entonces sin saber casi nada sobre el sudario, pero sea cual sea el resultado de la prueba de carbono 14, el sudario ha permanecido como un enigma. Y el enigma es, si el sudario de Turín es un fraude medieval, entonces, ¿cómo se forjó exactamente la imagen? Yaciendo a la sombra de las montañas rocosas en los Estados Unidos, se encuentra Colorado Springs. Es el hogar del hombre que ha estudiado el sudario más de cerca y durante más tiempo que nadie más. John Jackson es doctor en cosmología y profesor de física. Junto con su esposa, Rebecca, dirige el Centro del Sudario de Turín en Colorado. Lo primero que encontramos es modelo fotográfico. A través de su investigación, ha tenido una de las pocas imágenes fijas, a tamaño completo y alta definición del sudario durante algún tiempo. En 1978, cuando el interés en el sudario estaba en su punto más alto, él lideró un gran equipo de científicos a Turín, donde examinaron el sudario durante una semana. Desde entonces, nadie ha tenido un acceso tan completo al paño. Se extrajeron cantidades significativas de diferentes tipos de datos. Jackson se convirtió en el principal custodio de estos datos y ha continuado con el trabajo. Solo ahora se siente listo para compartir sus hallazgos exclusivamente con nosotros. El Laboratorio Nacional de los Álamos firmado dijo: A diferencia de los demás, Jackson quiere resolver el enigma del sudario. Si es una falsificación del siglo XIV, ¿cómo se hizo? ¿Podría un artista medieval haber creado las propiedades distintivas de esta imagen? Lo primero que estableció Jackson es que la tela puede envolverse alrededor de un cuerpo. Las manchas de sangre en la parte de atrás y en el frente de la tela coinciden exactamente donde deberían estar. Colócalo sobre el hombre tridimensional que tenemos aquí. Ahora, voy a estirarlo intencionalmente. Y me gustaría que notaras, primero que nada, que esta mancha de sangre justo aquí, que está en la parte inferior de los pies, es totalmente colgando del extremo, sí, totalmente fuera, imagen. Mira qué pasa cuando alineamos las manos correctamente. Mira ahora qué pasa con la mancha de sangre en la parte inferior de la tela. Eso podría ser exactamente donde habría estado un clavo. Una vez que las características clave se alinearon, todo lo demás encajó, incluso las manchas de un extremo de la tela al otro. Si estamos tratando con un relicario medieval, entonces es uno que ha sido creado meticulosamente. Y sabemos que las manchas de sangre no son pintura. El equipo de Jackson lo identificó como sangre en 1978. ¿Pero qué hay de la imagen en sí? La imagen en el sudario tiene algunas características muy interesantes. Y estas no solo son interesantes, sino que son características científicas. La hipótesis más simple es que el falsificador pintó la imagen. La prueba sería la presencia de un medio para unir el pigmento. Ahora vamos a un primer plano de la parte más oscura de la imagen, la nariz, y luego a una imagen microscópica de la misma área. La imagen está solo en la superficie, en los fibrilos de la tela. Estos fibrilos, que son del tamaño o el diámetro de un cabello humano, estos son los fibrilos que están retorcidos juntos para formar hilos. Si miras, estos fibrilos están coloreados individualmente. Tienen ese color que es la imagen del cuerpo a nivel microscópico. Observa que esos fibrilos no están cementados entre sí por ningún tipo de pintura. Lo que vemos, y esta es la observación a nivel microscópico, es que los fibrilos individuales del sudario están coloreados. Para tener una mejor comprensión, necesitamos ver la tela de lado. Si ampliamos su grosor, encontramos que los fibrilos que llevan la imagen están literalmente solo en la superficie. Nada penetrado en la tela de abajo.
Lo que hace esta observación, y esto ilustra el método científico, es que se excluye la hipótesis de que un artista utilizara un pigmento que tiene cierta viscosidad. Creo que por la observación singular sobre el sudario, Si la imagen no es una pintura, Jackson consideró la idea, que un embalsamador sometió a un cuerpo real a los horrores de la crucifixión y luego lo envolvió con una tela. Pero una simple mirada a la imagen de la cara muestra que el contacto entre el cuerpo y la tela por sí solo no podría haber formado la imagen. Las órbitas oculares y los otros huecos del cuerpo, así como el cabello a los lados, nunca habrían estado en contacto directo con el cuerpo, y si lo estuvieran, la imagen resultante se vería así. Si la imagen es falsa, no puede ser obra ni de un pintor ni de un embalsamador. Por supuesto, la prueba de carbono 14 aún señala que el sudario es una reliquia medieval, pero Jackson ha identificado dos propiedades. La imagen que un falsificador habría tenido que reproducir, propiedades que solo la tecnología moderna puede detectar. La primera es el hecho de que el ojo humano solo ve una imagen negativa del cuerpo. esto es importante porque si vamos a pensar en la imagen como si fuera obra de un artista, entonces parecería que lo que hay que considerar es la idea de alguien componiendo la imagen en un negativo inverso a la forma en que normalmente vemos a un ser humano. Y pon esto sobre un trozo de tela, un trozo largo de tela, con una técnica que también tiene características definibles. Esto es algo muy difícil de imaginar. Tienes que recordar que quien sea que lo hubiera hecho, o un artista hipotético, habría tenido el lujo de poder revisar su trabajo. La segunda propiedad única de la imagen es una que descubrió el propio Jackson. Es su calidad tridimensional. Descubrió a partir de sus envolturas experimentales que la intensidad de la imagen varía con la distancia que hay entre el cuerpo y la tela. La punta de la nariz, por ejemplo, es más oscura que el hueco del ojo. Quería saber si podíamos ver esto con nuestra nueva alta, imágenes de definición. Y efectivamente, con la simple presión de un botón en nuestra suite de edición, se revela esta, calidad 3D. Me quedé asombrado. Cuando pudimos hacer esto, la superficie brillante que creas con la computadora se veía, como puedes ver aquí, muy parecida a una persona tridimensional, especialmente la cara. Si miras la estructura facial, tienes la nariz en la relación adecuada con las mejillas, que están en la relación correcta con las cuencas de los ojos, y así sucesivamente. Estas propiedades especiales de la tela reducen las opciones. Quizás el falsificador era un escultor. Una técnica medieval para crear ambas propiedades es el bajorrelieve. Un escultor crea un modelo 3D, piedra o metal. Para transferir la imagen a la tela, se calienta el bajorrelieve y se coloca la tela sobre él el tiempo suficiente para que se queme. Es una opción con la que Jackson ha experimentado. La verdadera prueba de este método es si la escultura calentada puede quemar una imagen en la superficie y solo en la superficie de la tela. Así que uso eso haciendo un bajorrelieve caliente, tratando de imprimirlo en la tela. Y sí, puedes obtener algunas imágenes que podrían tener una calidad pseudo tridimensional y también una alta resolución. Pero el problema ahí es que para poner una decoloración en la superficie de la tela, en los fibrilos, el calor decolorará a través del grosor del sudario. En aproximadamente es de 1100 a un 10 de segundo. Así que tendrías que tener el bajorrelieve en la tela y quitarlo en una escala de tiempo así, para ser consistente con lo que observamos. Así que simplemente sigue y sigue, pero los problemas parecen no tener solución.
Para evitar este problema, algunas pruebas han aplicado pintura para transferir el bajorrelieve a la tela. El resultado muestra algunas cualidades negativas y tridimensionales. El problema es que están distorsionados y son burdos. Además, este método utiliza pintura y la ausencia de cualquier evidencia de un medio aglutinante en la tela lo descarta. Debo decir que cualquiera que quiera intentar explicar la imagen del sudario, y este trabajo necesita continuar definitivamente, pero uno tiene que asegurarse de que está trabajando en una hipótesis que pueda explicar la totalidad de todas las características de la imagen, y no puedes simplemente ir y elegir lo que quieras. No puedes elegir lo que quieres, y eso es lo que sucede con demasiada frecuencia. La ciencia dice que el sudario es un fraude del siglo XIV, pero hasta ahora nadie ha encontrado una técnica medieval para producir la imagen con precisión. No, es de extrañar que la fascinación por el sudario de Turín continúe. La búsqueda de un método para crear la imagen en el sudario continuará. Pero mientras tanto, el fracaso está planteando una nueva y controvertida posibilidad. ¿Es posible que la prueba de carbono 14 en sí misma estuviera de alguna manera equivocada? Es una posibilidad que está ganando fuerza porque hay nuevas evidencias que sitúan el sudario de Turín en una época anterior. Los historiadores han identificado otro, sudario de Cristo en el siglo XII en Constantinopla. Y lo que quiero saber es si este sudario podría ser el mismo que el de Turín. Si es así, retrasaría la fecha del sudario de Turín al menos 160 años y desafiaría la precisión de la prueba de carbono 14. La evidencia de un sudario de Cristo del siglo XII surgió recientemente en un documento llamado el manuscrito de Pray. Está en Hungría y toma su nombre del erudito que lo examinó por primera vez. Se puede datar de manera confiable en 1196. Esta es una de sus 5 ilustraciones y muestra a Jesús siendo colocado en su sudario de entierro. Myrtle Fleury Lemberg es una experta en textiles encargada de preservar la tela del sudario. Ella estudió estas imágenes de Cristo en los manuscritos e identificó una serie de características que aparecen en el sudario de Turín. Lo más obvio es que la figura en el sudario tiene los brazos cruzados y el pulgar escondido, bajo de la mano. En la parte superior ves la pintura con el cadáver tendido sobre un lienzo blanco. Como se esperaría, que es normal, un lienzo blanco, y ves los brazos cruzados y ves los 4 dedos. El pulgar es invisible, está escondido, y eso también es una conexión. ¿También es visible lo mismo en el sudario? Lemberg también es muy consciente del tejido geométrico del sudario. Lo que es más importante para un historiador textil como yo es que ves un patrón, espiga pintado, y este patrón de espiga es una señal típica del sudario de Turín. Otra característica de la tela son los agujeros agrupados en forma de L. Estos agujeros aquí, estos agujeros en forma de L, están en esta imagen y están en el sudario 4 veces, porque es lo que se pliega, 4 capas. Ves aquí agujeros pequeños, un poco más grandes, y luego aquí ves los más grandes. Oh, ya veo. El pintor de esta imagen debió haber visto el sudario de Curien. De lo contrario, no es posible, porque son exactamente las marcas que también encontramos en el sudario de Turín. Si la prueba de carbono 14 es correcta, y si el sudario de Turín data del siglo XIV, entonces no esperarías encontrar el mismo arreglo de agujeros en un sudario que es casi 2 siglos más antiguo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muestra el manuscrito de Pray. Así que, si el sudario, que ahora está en Turín, estuvo alguna vez en Constantinopla, ¿qué estaba haciendo allí? Y, más importante aún, ¿por qué no volvemos a oír de él hasta 1360?
Bueno, esto no es Estambul, la moderna Constantinopla, es Oxford. Y he venido aquí para hablar con un hombre que ha dedicado su vida al estudio de las imágenes sagradas cristianas. Constantinopla tenía las reliquias más finas y más preciadas del mundo. Este es un fragmento del siglo XII. El profesor Alexei Lidov ha estudiado un raro memorando de un cruzado francés que cazó estas reliquias y nos ofrece este intrigante relato. Está ambientado en Constantinopla en 1204, alrededor de 10 años después de la fecha del manuscrito de Pray, y menciona un sudario de Cristo, exhibido en una especie de ceremonia en la que el sudario con su figura de Cristo se levantaba cada viernes. Cito, entre otros, había otra de las iglesias llamada Nuestra Señora de San María de Blacherna, en la que estaba el sudario en el que nuestro Señor fue envuelto y que se levantaba en alto cada viernes, para que la imagen pudiera verse claramente en él. ¿Qué quiere decir con que la imagen o la figura fue levantada? Un tipo de rito o un ritual especial ocurría todos los viernes en la iglesia de Blacherna relacionado con la demostración del sudario de Cristo. Me parece muy probable que el sudario de Constantinopla y el sudario de Turín sean una y la misma pieza. Debido a similitudes muy raras y esta evidencia extremadamente importante de Robert de Clary de que había una imagen de Cristo en el sudario. En cuanto a por qué no volvemos a oír sobre este sudario, el cruzado Robert de Clary nos cuenta en sus memorias que al final de la Cuarta Cruzada, cuando Constantinopla fue saqueada por los cruzados franceses, nadie lo sabía. ¿Qué pasó con el sudario? Pero sabemos que la primera aparición registrada del sudario de Turín es 150 años después en Francia, en manos de una figura familiar, Geoffrey de Charnay. Investigaciones recientes han encontrado que estaba casado con un descendiente directo de uno de los líderes de la Cuarta Cruzada. Si un cruzado francés tomó el sudario de Constantinopla, explicaría por qué solo volvemos a oír de él en manos de sus herederos. Pero aunque el sudario desapareció de la vista durante 160 años, el profesor Lidov cree que se preservó un recuerdo de la imagen en el sudario en el arte de la época. Este ícono, Cristo es conocido como el hombre de dolores. Se volvió popular en Constantinopla cuando el sudario desapareció. Tiene muchas de las características distintivas de la imagen en el sudario de Turín, los brazos cruzados, el pulgar oculto, y, significativamente, representa una imagen de Cristo saliendo de una tumba en forma de caja, como si hubiera resucitado de entre los muertos. Existen muchas versiones diferentes de esto. Era claramente una celebración de la resurrección de Jesús, y casi con certeza invoca el ritual relacionado con un sudario descrito por el cruzado Robert de Clary. Me pregunto si su origen podría estar conectado de alguna manera con la pérdida del sudario. Creo que sí, de alguna manera podemos considerar esto como una especie de compensación por esta gran pérdida y la conmemoración de la presencia del sudario en Constantinopla. Los manuscritos de Pray, el testimonio de Robert de Clary y el ícono del hombre de dolores construyen un caso convincente de que el sudario de Turín es más antiguo que la fecha especificada por la prueba de carbono 14. Es una afirmación controvertida, pero parece estar respaldada por una serie intrigante de características, ahora claramente reveladas por imágenes de alta definición del sudario.
Cuando se ilumina desde un lado, la imagen del sudario casi desaparece y de las sombras emerge otra dimensión, los pliegues acumulados de la tela. Mira de nuevo lo que sucede cuando cambia la iluminación. Observa los pliegues horizontales a lo largo de todo el ancho de la tela. El lino, en una especie de memoria, se pliega, y si se mantiene doblado durante largos periodos, estos pliegues se vuelven permanentes y son un registro de cómo se ha mantenido la tela. Según el Dr. Jackson, son datos que se pueden utilizar forensemente para vincular el icono del hombre de dolores con los sudarios de Turín y Constantinopla. Dr. Jackson identificó una serie de marcas de pliegues a intervalos regulares, A, B, C y D, que reflejan la forma en que se dobló la tela durante el almacenamiento. Él esperaba que el patrón se repitiera a lo largo de toda la tela. Sorprendentemente no lo hace. No hay un pliegue E entre la cabeza y el ombligo. En cambio, justo debajo de las manos cruzadas, Jackson encontró nada menos que 4 pliegues muy juntos, agrupados en lo que él llama el bloque F. Finalmente, el patrón sugería que debería haber un pliegue aquí, cerca de las piernas. Y efectivamente, al inspeccionarlo de cerca, había un pliegue, pero curiosamente era más superficial que los otros. Jackson desarrolló un programa para simular todos los pliegues y concluyó que debieron haber surgido de algún tipo de dispositivo, quizás para almacenar el sudario. Jackson buscó pistas en el icono del hombre de dolores. No solo representaba el área del sudario que estaba libre de marcas de pliegues, sino que siempre se mostraba como algo que salía de una caja. Quizás el dispositivo que había formado los pliegues también exhibía el sudario de la manera descrita por el cruzado, Robert de Clary. He sido invitado a presenciar la revelación de un dispositivo diseñado y construido por el equipo de Jackson, basado en la evidencia de las marcas de pliegues. La ceremonia presenciada en Constantinopla. Entonces, ¿qué hace esta máquina y cómo puede explicar dónde están las marcas de pliegues en el sudario? Bueno, todos ellos fueron calculados para saber exactamente dónde estaban. ¿Recuerdas? Bloque F. Sí. El bloque F es este bloque aquí, con los 4 pliegues a su alrededor. ¿Verdad? Y luego tuvimos un problema interesante. No pudimos explicar por qué faltaba un pliegue. ¿Verdad? Así que, solución que se nos ocurrió fue una barra ponderada. Hace cosas maravillosas por nosotros. Primero que nada, mantiene la parte delantera del sudario tensa. Así que siempre tienes una buena cara, que no se inflama como una vela. Está tenso. Así es. Y luego también tiene la tendencia a tirar de esto hacia abajo justo al otro lado del bloque F, lo que nos da este pliegue agudo aquí. Así que responde a 2 cosas. Es lo que estás diciendo. Responde al hecho de que, al estar este palo aquí, no hay marca de pliegue en ese punto. Exactamente. ¿Y por qué hay estas marcas del bloque F aquí? Eso es cierto. Está bien. Y luego también vimos esa marca de pliegue muy poco profunda que vimos antes. Esa marca de pliegue poco profunda, Mark, es este pliegue colgante libre justo ahí. Esto... Sí, eso es correcto. Bien. Ha llegado el momento de decidir si esta elaborada hipótesis podría ser cierta. Los bizantinos tenían una gran reputación por crear espectáculos y liturgias teatrales. ¿Podría ser esta la imagen de Cristo que se levantaba cada viernes y que Robert de Clary vio en Constantinopla?
En cualquier otro campo de la investigación histórica, esta riqueza de evidencia, textil, documental, artística y forense, sería suficiente para concluir que los sudarios de Turín y Constantinopla eran uno y el mismo. Pero la prueba de carbono 14 ha creado una barrera. El sudario de Turín no puede ser más antiguo. Quizás sea hora de hacer algunas preguntas sobre el carbono 14. He venido a Oxford, sitio de uno de los 3 laboratorios que realizaron las pruebas históricas hace 20 años. Es posible que el margen de error de más o menos 65 años estuviera equivocado. Debería haber sido más amplio. El profesor Christopher Ramsey ahora dirige la unidad de aceleración de carbono radiactivo de Oxford y estuvo presente aquí cuando se realizó la prueba original en el sudario. Quiero decir, todo siempre es un poco provisional, siempre hay nuevos experimentos que puedes hacer. La mayoría de los experimentos científicos solo se verifican repitiéndolos muchas veces y luego piensas que si puedes repetir el experimento y tal vez hacerlo de una manera diferente, obtienes la misma respuesta, estás convencido. Con el sudario estás en una posición un poco difícil porque obviamente no puedes datarlo muchas y muchas veces. Como científico, estoy mucho más interesado en obtener la respuesta correcta que en aferrarme a una respuesta a la que llegamos antes. Mi propia corazonada en este momento, a partir del peso de los datos científicos y otros datos, sería que el sudario es medieval, pero no necesariamente creo que siempre mantendré eso, y ciertamente estoy abierto a investigaciones que indiquen lo contrario. Hay una anomalía. La evidencia de la física parece estar en desacuerdo con la de la historia. Pero por supuesto, incluso si se pudiera probar sin lugar a dudas que los sudarios de Turín y Constantinopla son uno y el mismo, eso aún no lo haría auténtico. Después de todo, la tradición afirma que el sudario de Turín no es nada menos que el paño de entierro de Cristo. Incluso el siglo XII es todavía 1100 años después de la muerte de Jesús. Pero la presión sobre la fiabilidad de la prueba de carbono 14 ha seguido aumentando, con nueva evidencia forense que sitúa el sudario aún más atrás en el tiempo. Es algo conocido como el sudario de Oviedo en España. Se dice que es el paño facial mencionado en el Evangelio del Espíritu Santo. Juan dice que los discípulos entraron en la tumba de Jesús el tercer día después de su muerte, solo para encontrarla vacía. Aparte del paño de entierro y el paño facial, también sabemos por registros oficiales en Oviedo que el sudario se puede datar con precisión en el siglo V. Anuncio. He invitado a Turín a Mark Guskin, un experto en el sudario de Oviedo en España. Su evidencia podría retroceder la fecha del sudario de Turín otros 700 años hasta el siglo V. Esta es una copia idéntica del sudario. Su propósito era atrapar la sangre que escapaba del cadáver mientras era llevado para el entierro. Guskin cree que ha identificado evidencia significativa que vincula el sudario con el sudario de Turín. Guskin ya sabía que el sudario tiene sangre real. Pertenece al raro grupo AB. También hay rastros de sangre derramada en vida y sangre derramada en muerte. Y finalmente, están las inconfundibles trazas de sangre de una corona de espinas en la parte frontal de la cabeza y en la parte posterior. Guskin cree que las 3 características de la sangre se pueden encontrar en el sudario. El primero es el grupo sanguíneo, que es un grupo sanguíneo relativamente raro en el planeta. Es el grupo sanguíneo AB. Y es el mismo grupo sanguíneo de sangre humana en ambas telas. Luego, también está la diferenciación entre sangre vital, en otras palabras, sangre derramada en vida, y sangre post-mortem, que se puede diferenciar claramente. Y de nuevo, eso coincide en ambas telas. Y eso nos lleva a lo que para mí cierra todo el asunto, de que las telas fueron utilizadas en el mismo cuerpo. Ahora, esta fue sangre derramada en vida, ¿de acuerdo? Mientras el hombre en cuestión aún estaba vivo. Ahora, esta sangre proviene de heridas que fueron causadas por algún tipo de objeto afilado que perforó la piel. En esta área de la nuca, ¿de acuerdo?
perfectamente compatible con lo que se ha llamado desde entonces una corona de espinas, ¿de acuerdo? Ahora, si miramos esto, tenemos exactamente las mismas manchas en la misma área, de la sábana santa de Turín. Ahora, la forma real de las manchas, si haces una superposición de las dos, bueno, la forma real, ya sabes, la forma en que fluyó la sangre coincide en ambas telas. Entonces, lo que estás diciendo es que no solo los tipos de sangre son Lo mismo, los patrones reales de la sangre en ambas telas se pueden igualar. Así es, lo que ha llevado a más de un médico forense calificado. A decir eso, la única conclusión que puedes sacar de eso es que ambas telas fueron utilizadas en el mismo cuerpo. En otras palabras, esto es demasiado para ser una simple coincidencia. Pero déjame entender, lo que estás diciendo es que el hecho de que sepamos exactamente qué pasó con el sudario y su historia tiene enormes implicaciones para la sábana, porque obviamente ambas cubrieron al mismo hombre. Así es. Y el único lugar donde podrían haber coincidido tanto en el tiempo fue en Jerusalén, en algún momento antes del siglo IV o V. Sabes, no hay dos formas de verlo. No podrían haber coincidido en ningún momento después de eso. Porque sabemos lo que pasó. Sabemos dónde estuvo el sudario tiempo. Estas heridas muy distintivas en la parte posterior de la cabeza, en la sábana, la vinculan con el sudario en Jerusalén antes del 500 d.C. Los vínculos de la sábana santa de Turín con la sábana de Constantinopla retroceden su fecha casi 2 siglos. Sus vínculos con el sudario de Oviedo lo retroceden otros 700 años. Para estar seguros, ninguno de estos vínculos necesariamente lo convierte en el verdadero sudario de Cristo. Podría ser que sea una falsificación del siglo V. Pero hay un tercer sudario, el que se describe en los evangelios, que envolvió el cuerpo de Cristo en Jerusalén después de su crucifixión. ¿Podría el sudario de Turín ser ese sudario? Esa sería la conexión más controvertida de todas, ya que haría que la fecha del sudario de Turín fuera 1300 años más antigua que la fecha indicada por la prueba de carbono 14. Y sin embargo, eso es lo que los nuevos hallazgos en Colorado están sugiriendo. El equipo que estudia el sudario de Turín ha identificado una serie de vínculos con el sudario de Jerusalén. Los paños de enterramiento judíos del siglo I, al igual que hoy, debían ajustarse a estrictas reglas y regulaciones judías. Primero tenían que ser de lino sin contaminación de lana. Rebecca Jackson es judía y ha descubierto que el paño utilizado para el sudario de Turín se ajusta precisamente a la ley judía. No se puede mezclar lino y lana en la misma tela que será tocada. Es absolutamente ilegal. Y eso se remonta a la cultura egipcia, ya sabes, las leyes del templo del antiguo Egipto. Y el sudario es de lino con algunos rastros de algodón que podrían haberse colado ahí, pero está bien. Y eso está bien, está bien. Puedes mezclar lino y algodón para siempre, pero no puedes mezclar lino y lana. Rebecca Jackson me habló de otro vínculo muy específico con la cultura judía. Este es un codo. ¿Está bien? Y estos son 2 codos. Así que esto es lo que se habría utilizado como una herramienta de medición. Correcto, correcto. Así que vamos a verlo. Esos son 2 codos de ancho, sin duda. Correcto. ¿Y a través? Sí, ese. Es 1. Eso es, 2. Punto ahí. 3. Las dimensiones del sudario están en las unidades utilizadas en Jerusalén en la época de Cristo. El codo. ¿Qué te sugiere eso, entonces? Todo concuerda en términos de la medida, del sudario en el codo. El sudario tiene muchas de las características de un paño de entierro judío. Y el doctor Jackson cree que hay evidencia que conecta el sudario directamente con el sudario en los evangelios. El relato más detallado de lo que los discípulos vieron en la tumba vacía es el Evangelio de Juan. Él menciona el paño para la cara, pero también menciona los paños de entierro en plural. Eso debe incluir el sudario que envolvía el cadáver, pero el plural indica que había otro paño, y eso ha desconcertado a los estudiosos del Nuevo Testamento.
Bueno, Jackson cree que ha identificado la otra tela, en el sudario mismo, en una tira de tela cosida. A lo largo de un lado, Esta es una imagen transmitida, es una imagen de luz transmitida, es una imagen de absorción. y el sudario está siendo sostenido. Jackson posee esta imagen retroiluminada del sudario, tomada en 1978, y muestra claramente que las bandas de decoloración del tejido atraviesan la costura, de la tela principal a la tira, lo que demuestra que era parte de la tela original. Luego fue arrancada y después cosida de nuevo. ¿Podría el sudario ser parte de la tela original? ¿Podría esta tira lateral ser la tela que se menciona en el Evangelio de Juan? Aquí está la tira lateral en el sudario. Déjame mostrarte. Es esencialmente la longitud del sudario en sí, así que vamos a usar esto para terminar lo que estoy proponiendo. ¿Ese movimiento del club? Así que, ahora recuerda, la parte inferior de los pies tiene sangre en ellos. ¿Verdad? Y así, eso tiene que mantenerse en su lugar. Así que voy a tomar la parte inferior. Así que pongamos un pequeño nudo aquí en la parte inferior y vamos a envolver esto alrededor y lo vamos a hacer bastante apretado porque tenemos que mantener el cuerpo unido. Exactamente. Así que esa es la parte que habría sostenido. ¿Las rodillas juntas? ¿Ves lo que esto está haciendo? Va a mantener las piernas juntas, lo que sostiene las rodillas, que es lo que observamos en el sudario. Ahora que hemos sostenido, La forma en que la tira sujeta la tela alrededor del cuerpo se ajusta a la manera en que el cuerpo está representado en el sudario. cuando miramos aquí, en la parte inferior de la barbilla, nota la interrupción que ocurre en la tela. Creo que podemos ver eso reflejado si vamos aquí a la imagen negativa. Está bien. Podemos ver el cabello a cada lado de la cara, pero cuando bajamos, parece que el cabello, de repente, hay una interrupción, al menos a mi parecer, y la vemos aquí. Creo que también hay una interrupción en la barba. Hay algo aquí, y yo diría que eso es consistente con lo que somos, induciendo, al doblar la tela aquí. La teoría de la tira lateral de Jackson podría responder a la pregunta desconcertante a estudiantes del NT. Le pregunté a Jackson si sometería su solución a un experto en el Evangelio de Juan en una verdadera tumba del siglo I en Jerusalén. He organizado para que el Dr. Jackson presente su teoría al doctor. Stephen Mead, un erudito del Nuevo Testamento. Este es justo el tipo de tumba al que se refiere en el... Jackson ha dispuesto el cuerpo en la tumba, envuelto, de acuerdo con su reconstrucción del sudario, completo con la tira lateral desgarrada atada alrededor. Para mayor precisión, el sudario o paño facial que describe el Evangelio de Juan también está en su lugar. Luego, justo antes del doctor, la llegada del Dr. Nitz, el cuerpo es retirado para dejar solo los paños. Es muy impactante entrar en una tumba real en Jerusalén y ver la ropa allí tirada así. Si está con la foto de John, si ese trozo de tela que se arrancó en el momento del entierro era de hecho un trozo de tela separado, eso explicaría el plural. Si Jackson tiene razón, entonces esta disposición de los paños de entierro podría ser una representación más cercana de lo que dice el Evangelio de Juan. Los discípulos vieron cuando entraron en la tumba el tercer día después de la muerte de Jesús. La tira lateral vincula el sudario de Turín con el Evangelio de Juan y el siglo I de Cristo.
Pero quizás la evidencia más directa que vincula el sudario de Turín con la época de Jesús es un hallazgo arqueológico realizado en Jerusalén mismo. He venido al Museo de Israel para escuchar sobre un descubrimiento hecho en 1968. Los arqueólogos desenterraron los restos de una víctima de crucifixión romana que data de la época de Jesús. El hallazgo relevante fue un solo hueso del talón que desafió la forma en que imaginábamos la crucifixión, y el museo ha accedido a dejarme verlo. Ahora, lo que Eli me acaba de entregar es la única evidencia que tenemos de la víctima de una crucifixión. Lo clave es que este clavo no pasó por la parte frontal del pie, sino por el costado del talón. Las marcas en el hueso del cúbito de la víctima también muestran que fue clavado a través de las muñecas. Estos hallazgos desafiaron la convención de que Jesús fue clavado a través de la parte frontal de los pies y de las palmas de las manos, y son un punto de referencia para la verdadera antigüedad del sudario. La crucifixión desapareció junto con el Imperio Romano. Más tarde, los artistas mostraron los clavos atravesando la parte frontal de los pies y las palmas de las manos. Esperaría que un falsificador medieval hubiera seguido la misma convención. Pero si el método de crucifixión es claramente romano, entonces es más probable que sea de la época de Jesús. Los especialistas evaluaron la crucifixión en la imagen con iconografía cristiana o métodos romanos. Niels Svensson, un experto en el sudario, para evaluar si el tipo de crucifixión representado en la imagen se ajusta a la iconografía cristiana o a los métodos de ejecución romanos. Viendo aquí esta área, ahí están las heridas que uno esperaría encontrar según las descripciones en los evangelios. La flagelación, por ejemplo, la forma y el tamaño coinciden con los descubrimientos arqueológicos del flagelo, preferido por los romanos en el primer siglo. Del mismo modo, la herida en el costado coincide con el tamaño y la forma de la lanza romana. Pero para el doctor Svensson, los detalles más reveladores son las heridas donde el cuerpo fue clavado a la cruz. Una crucifixión romana comenzaba fijando los brazos en la traviesa llamada el patibulum, y si miramos al hombre en el sudario, vemos aquí en las muñecas una gran herida con riachuelos de sangre en dos direcciones. Es interesante porque, supongo, cuando uno piensa en las imágenes y representaciones normales, uno, supongo, está acostumbrado a ver imágenes de un clavo atravesando la palma misma, pero aquí en realidad estamos mirando la superficie posterior de la muñeca. En lugar de la palma, es posible, sí, y obtienes mucho más soporte si atraviesas las estructuras óseas de la muñeca, en lugar de, digamos, tejido blando en la palma que puede no ser lo suficientemente capaz de soportar peso. Las heridas en los pies también confirman que esta fue una crucifixión romana. Los romanos crucifican a sus víctimas clavándolas por el talón, y este hombre fue atravesado por el talón porque vemos un gran flujo de sangre desde aquí. Las manchas de sangre en el sudario son consistentes con esta forma práctica de clavar, la forma que ahora sabemos que es la manera romana. Así que nadie ha logrado averiguar cómo se formó la imagen, y hay evidencia que sitúa el sudario en épocas anteriores, en el siglo XII, en el siglo V e incluso en el siglo I. El conflicto de evidencia es tal que el equipo en Colorado se pregunta si los resultados de la prueba de carbono 14 de 1988 podrían haber sido distorsionados. Allí arriba en la estratosfera es donde se crea el isótopo de carbono 14 cuando los rayos cósmicos impactan la atmósfera. Y desde que se probó el sudario hace 20 años,
se sabe más sobre su transición desde allí hasta las plantas de las que se hace el lino. Basado en este nuevo conocimiento, Jackson y su equipo han desarrollado una nueva hipótesis que podría explicar por qué la antigüedad de la muestra del sudario que se probó hace 20 años es más joven de lo que el resto de la evidencia sugiere. Los científicos han descubierto ahora que antes de ser absorbido en el dióxido de carbono, el isótopo de carbono 14 en realidad pasa hasta 2 meses en la atmósfera como monóxido de carbono. Si el monóxido de carbono se unió al lino del sudario, podría haber hecho que la tela pareciera más joven. De hecho, una contaminación del 2% es todo lo que se necesitaría para distorsionar la antigüedad de la tela en 1300 años. Déjame entenderte, en términos simples, ¿verdad? Si puedes establecer aquí que ha habido esta contaminación material, eso significaría que el material del sudario habría sido datado mucho antes de lo que realmente es. Bueno, significaría que la datación por radiocarbono del sudario habría datado una muestra contaminada. Eso significaría que la fecha de radiocarbono era incorrecta. El equipo ahora se está preparando para comenzar el largo proceso de probar la nueva hipótesis. Usando muestras de lino moderno, el equipo planea llevar a cabo una serie de pruebas para averiguar si su verdadera antigüedad puede estar distorsionada. Los experimentos tomarán algún tiempo. Necesitan someter las muestras a todas las condiciones posibles a las que el sudario de Turín podría haber estado expuesto. Su almacenamiento, calor extremo, luz ultravioleta, manipulación, agua y así sucesivamente. Las pruebas podrían ayudar a resolver la anomalía en el corazón del estudio del sudario. Mira, fondo de cero. No. Ha llegado el momento de preguntarle al profesor Christopher Ramsey de la Unidad de Radiocarbono de Oxford. Sí, las hipótesis que John Jackson había propuesto tienen alguna validez científica si resisten el experimento. También tendrán implicaciones mucho más amplias para otras muestras que podrían haber pasado por el mismo proceso. Así que es parte de la investigación científica continuar investigando posibles formas de mejorar las técnicas y demás. El laboratorio de Oxford ha acordado probar las muestras que está preparando el equipo de Jackson, y el primer lote de muestras de lino, en condiciones de almacenamiento normales, está listo para que el profesor Ramsey las pruebe. ¿Cómo han sido probadas estas muestras preliminares y siente el profesor Ramsey que hay futuro para esta investigación? La importancia de esta hipótesis particular sobre la contaminación es que es la primera que ha tenido la capacidad, al menos en principio, de cambiar la fecha por una cantidad muy grande, sin mucha contaminación, y por eso estábamos haciendo estos experimentos para tratar de ver si el monóxido de carbono de la atmósfera reaccionaría con el lino. De la manera en que tendrías que tener para que esta hipótesis funcione, las muestras que hemos tenido hasta ahora, que han estado en condiciones bastante normales, con lino calentado y almacenado con monóxido de carbono, aún no hemos visto ninguna evidencia de reacción entre el monóxido de carbono y el lino. Así que hasta ahora no hay nada en esta hipótesis que parezca socavar las mediciones originales de datación por radiocarbono. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo muy particular sobre el sudario en sí y las condiciones en las que ha sido almacenado, lo que hace que esas reacciones sean muchas, decenas de miles de veces más rápidas de lo que podemos registrar con el material que tenemos hasta ahora? Así que supongo que la búsqueda está en marcha para ver si ese es el caso. Con las mediciones de radiocarbono y con toda la otra evidencia que tenemos sobre el sudario, parece haber un conflicto en la interpretación de las diferentes evidencias. Y por esa razón creo que todos los que han trabajado en esta área, los científicos de radiocarbono y todos los demás expertos, necesitan hacer un análisis crítico de la evidencia que han recopilado
para que podamos intentar elaborar algún tipo de historia coherente que se ajuste y nos cuente la verdad sobre la historia de esta intrigante tela. Cualquiera que sea el resultado de las nuevas pruebas, surgirán nuevas preguntas sobre el sudario. ¿Podría su imagen ser obra de un artista de una época anterior? ¿O podría haber envuelto el cadáver de Cristo? ¿Qué pasó con los sudarios que sabemos que existieron en los siglos I, M y XII? ¿Y cómo se formó la imagen en la tela? Los misterios persisten.